Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez en esta nueva edición del programa donde platicaremos con David Alonso Guerra Carrasco, a quien me da muchísimo gusto saludar. David es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana Torreón y también maestro en Administración y Dirección Internacional por parte de la Universidad de las Américas Puebla y bueno, es director general de Tecnología Solar, una empresa pionera en energías renovables, fundada desde 2007 y especializada pues en la comercialización e instalación de equipo de energía solar. David, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchas gracias por invitarme. La verdad, aquí muy contento de participar en este programa. Y bueno, David está para platicar sobre un tema que ha estado en boga en últimos días y que no en últimos días, pues prácticamente desde que inició esta administración federal y que seguramente platicábamos antes de iniciar el programa, seguramente lo seguirá estando por el resto de la administración federal, que es el tema de la reforma eléctrica. David, bueno, aparte es profesor universitario aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón, profesor de asignatura especializado en el área de económico-administrativo. Y bueno, David, pues prácticamente después de un año de dimes y diretes en torno al tema de la reforma eléctrica que promovía, que promueve el gobierno federal, finalmente hace unos días es rechazada al no alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y eso pues sabemos, ¿no? Ha generado toda clase de descalificaciones por parte del presidente a quienes votaron en contra de la reforma, al tacharlos pues prácticamente de traidores a la patria. ¿Sí? David, pues tú ¿cómo analizas el tema de lo que se dio algunos días y lo que va a representar para nuestro país en el futuro? Aquí al final de cuentas vemos que la parte eléctrica es fundamental. Y más ahorita en esta época donde estamos viendo una transición energética enorme en prácticamente todas las áreas. Digo, lo vemos más cercano en la parte automotriz, donde estamos viendo cómo se está cambiando de motores de combustión interna a motores eléctricos. Entonces, esta situación es algo que se tiene que poner un énfasis muy importante para el desarrollo y la competitividad, en este caso de México. Y si no vamos conforme a la tendencia mundial y no entendemos que es una prioridad el poder modernizar y ser competitivos a nivel mundial, vamos a tener un retraso y una falta de inversión extranjera directa enorme en el país. En ese sentido, ¿tú cómo analizabas la reforma? ¿Para ti fue positivo que se rechazara o fue negativo? Aquí al final de cuentas vemos que como estaba planteada de inicio esta iniciativa de reforma, vemos que afortunadamente no procedió tal cual como se estaba manejando. No, esto no descarta el hecho, y de hecho es algo que prácticamente todos coinciden, que es importante reajustar y modernizar las reglas de juego de cómo se maneja la electricidad en México. Eso es ¿por qué? Porque al final de cuentas entendemos que todo es perfectible y todo se puede hacer mejor. Pero hay que entender que al final, desde 2013, tiene muy poquito, realmente, en términos de una reforma estructural que se planteó en 2013, tiene menos de 10 años que se manejó y los efectos positivos que pueda manejar esto no los hemos alcanzado a palpar porque se tiene que dar un poquito más de espacio para que podamos ver los resultados, los beneficios. Ahora que tocas precisamente el tema de la reforma en el sexenio anterior, pues pareciera que esta cuestión política, ¿no? que cuando se buscan las aprobaciones de distintas reformas, no solo en este caso la reforma eléctrica, pero sí específicamente en esta que se habla de si se logra una reforma, automáticamente como pareciera que estamos en campaña, ¿no? Va a haber recibos a menor costo, por ejemplo, de luz. Ante el contexto de la reforma anterior, ¿qué se requiere hoy en día para mejorar pues el tema energético? Básicamente, como lo hemos visto en cualquier tipo de rama, la competencia.
si hay competencia, vamos a tener el efecto inmediato, va a ser una mejor calidad en el servicio y unos menores costos. Donde vimos tan palpable los beneficios de la competencia fue a partir de la reforma en telecomunicaciones, de hecho también durante ese mismo sexenio, en donde se hicieron modificaciones y se vio inmediatamente cómo, por ejemplo, se desapareció la larga distancia internacional, la larga distancia nacional, perdón, y cómo se disminuyeron los precios de una manera impresionante. Por ejemplo, datos, en los últimos 4 años se ha tenido un incremento de la inflación, o sea, han incrementado mucho los costos generales, pero el costo de los servicios de telecomunicaciones han bajado en los últimos años. Entonces, de esta manera vemos cómo la competencia ha favorecido y ha beneficiado al usuario, y ahorita podemos conseguir, si no te gusta un proveedor, te vas al otro, y de esta manera están compitiendo por darte el mejor servicio. Por ejemplo, vemos ahorita que los proveedores, no, pues que yo te pongo fibra óptica, no, pues que yo te doy tal cosa, no, que yo te incluyo servicios de streaming, y de esta manera siempre vas a tener un beneficio tú como consumidor. Eso trasladado a la parte eléctrica es lo que se busca, que no exista una sola empresa, tanto pública o privada, sino que tú tengas la posibilidad de elegir y esto vaya mejorando la calidad y el precio del servicio. En ese sentido, una de las críticas que se daba a la reforma eléctrica que pretendía imponer, promover el gobierno federal, era que la Comisión Federal de Electricidad iba a adquirir más poder, ¿no? O sea, en lugar de repartir, pues de que surgiera este tema del que hablas de la competencia, que se iba a concentrar todo el poder en una empresa, en este caso pública. En ese sentido, preguntarte qué papel debería jugar hoy en día, en este contexto global, una paraestatal como la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, por ejemplo, para tener un poquito de contexto, durante la reforma de 2013, lo que se hizo fue abrir el mercado eléctrico, y ya que CFE no fuera nada más el monopolio en la parte general de toda la distribución, de toda la generación de energía eléctrica, y que pudieran participar tanto iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. De esta manera, lo que se buscaba es que ya CFE fuera un competidor más, y la rectoría y, digamos, el arbitraje fuera por órganos autónomos, principalmente la CRE y el SENACE. Ellos, órganos totalmente descentralizados del gobierno federal, que estuvieran controlando tanto a los privados como a CFE dentro de un mercado abierto. De esta manera se establecieron reglas de juego donde decían, CFE, al final de cuentas, CFE se mantiene con una digamos, una cantidad monopólica, vamos a llamarle, en la distribución, en la transmisión. O sea, lo que es, tú produces en un punto A y tienes que entregar la energía en un punto B. En ese trayecto, ese traslado lo maneja única y exclusivamente actualmente CFE. Sí. Entonces, eso se mantiene. Pero la producción de la energía, ahí es donde podían participar más personas. Lo que se busca ahí al final de cuentas era que no fuera CFE juez y parte, sino que hubiera un árbitro externo. Con la iniciativa de reforma que se postula en lo que se votó hace poquito, lo que buscaba era que CFE fuera juez y parte y que ellos determinaran quién era lo que iban a estar recibiendo la energía, porque bajo el planteamiento de 2013 iban a ser, vamos a suponer, la energía más barata era la que se iba a consumir. Y la energía que tuviera cierta matriz, vamos a llamarla ecológica. Entonces, muchas plantas de CFE sabemos que no producen la energía más barata. ¿Por qué? Porque no están modernizadas, porque no tienen tanto mantenimiento. Y por eso quedaron dentro de esta reforma, digamos, obsoletas. Y la iniciativa privada que traía tecnología de última generación, matriz energética renovable, eólico, solar, muchísimos otros esquemas, de repente se posicionaron como los primeros de entregar la energía, dejando a CFE hasta abajo. Entonces, por eso se quería hacer esa modificación para que entrara CFE como prioridad, y posteriormente ya todos los demás. Por eso, dentro de ese planteamiento se veía totalmente inalcanzable el objetivo de reducir las tarifas eléctricas, porque al contrario, estás produciendo energía más cara. Pero en ese sentido, ¿cuál papel, a partir de este rechazo a la iniciativa, deberá tomar la Comisión Federal de Electricidad?
Si hubiera procedido o No, ya con ahorita, el contexto. a partir de ahora, sí. Básicamente ahorita vamos a tener las mismas reglas que las que teníamos Sí. en 2013. Entonces CFE sigue siendo un participante más en el mercado. Ahorita se supone que la idea es que ya haya todavía mayor participación. Había muchos desde 2018 que entre la administración actual, muchos proyectos de inversión de generación de energía eléctrica se mantuvieron estáticos porque pues se estaba mucho el discurso de que se iba a modificar. Entonces ahorita ya con esta situación se piensa que se van a reactivar. De hecho, por ejemplo, se considera que el Parque Villanueva que se tiene aquí en Viesca vaya a tener una expansión a partir de este anuncio. Entonces, esto va a generar que haya mayores participantes a menores costos y que esto pueda generar que al momento de que se invierte en infraestructura podamos poco a poco ir disminuyendo el costo de la energía. Sí. Paralelo a esta situación de la iniciativa de reforma, ¿tú cómo analizas, qué opinión tienes de la política, ¿no? Más allá de que se dio o no se dio, de la política del gobierno federal actual sobre el tema de la energía? Creo que desafortunadamente, vamos a utilizar la misma palabra, se ha politizado demasiado esto y creo que esto no es un tema político, es un tema meramente técnico y eso es lo que yo creo que ha faltado incluir dentro de las propuestas. Insisto, todo es perfectible y es importante estarnos actualizando porque entendemos que la realidad de ahorita 2022 es una realidad distinta a la que vivíamos en 2013. Es importante que vayamos creciendo, pero desde un aspecto técnico. La parte política en donde se está manejando una mal entendida soberanía eléctrica, creo que no es la solución. Lo que hay que entender es que tenemos que ser competitivos porque estamos en un mundo interconectado y donde dependemos nuestra economía de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Básicamente el 70-75% de nuestras exportaciones van para allá. Y si no estamos en la misma sintonía que ellos, pues realmente van a buscar otras alternativas para poder asociarse. Ahora, independientemente, los cambios se pueden dar, ¿no? Con o sin reforma. Definitivamente. De hecho, por ejemplo, una de las propuestas que está teniendo la oposición es hacer modificaciones a lo que se tiene actualmente de 2013, pero bajo un esquema donde se tenga modificaciones de la ley, de ley, digamos, de aplicación, no una constitucional. Entonces, no tienes que tumbar todo y volver a hacer, sino lo que se tiene, vamos a ir ajustándolo para actualizarlo. Uno de los puntos, por ejemplo, que es importante y que yo he escuchado hasta los mismos beneficiarios lo quieren actualizar es la parte del autoabasto. Sí. No sé si tenemos conocimiento. La parte del autoabasto nos vamos a remontar ni siquiera a 2013, nos vamos a remontar a prácticamente los años 90, 92, 93. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Recordemos, en esa época se estaba negociando el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y México estaba haciendo una transición muy importante para poder ser un participante importante en el mundo económico. Y con este nuevo tratado, pues se va a hacer exponencial, que realmente hasta ahorita hemos visto todos los beneficios que se han tenido. Lo que pasa es que llegaban las empresas, dentro de esa negociación decían empresas estadounidenses, oye, pues voy a llegar a México, órale, voy a poner una planta. Pero, ok, ¿quién es el que me va a entregar la energía? CFE. Recordemos que en ese momento CFE era únicamente los únicos que manejaban. Decían, oye, ya sabes, voy a poner esta planta, pero pues necesito esta demanda de energía. ¿Puedes entregarme esta energía? Híjole, no puedo. Bueno, ¿qué se negoció por parte del gobierno mexicano? Te voy a decir, bueno, tú, empresa estadounidense, ponte aquí en México y te voy a permitir un esquema donde tú puedas generar tu propia energía. Porque a mí no me interesa tanto el venderte energía, me interesa que vengas a México, que contrates 10, 15, 20 mil personas, que pagues seguro social, que pagues impuestos, que pagues todo, atracción de inversión extranjera directa, y que al final de cuentas puedas tú funcionar de una manera eficiente dentro de la electricidad. Sí. Entonces, por eso se hizo ese esquema de autoabasto. El problema es que no estuvo tan bien delimitado legalmente y sí, efectivamente, hay muchas empresas que aprovecharon ese esquema de autoabasto para hacer un tipo de simulación para que pudieras vender energía más barata
sin ser realmente una empresa que manejara ese esquema. Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que se busca es que se pueda regularizar ese esquema de autoabasto para que pueda ser competitivo, porque ya es una realidad distinta la del 92 a la del 2022, pero no decir de tumbar todo y lo volver a crear. Claro, claro. Estamos hablando con David Guerra Carrasco, profesor de la Universidad Iberoamericana de Torreón y director de tecnología solar, una empresa en energías renovables. Y a propósito de este tema, David, de las energías renovables, ¿realmente tú ves una apuesta en este giro? La energía renovable es básicamente, ya es un hecho a nivel mundial. O sea, al final de cuentas entendemos que es parte de la matriz energética en todos lados. Pero la apuesta al combustorio sigue, ¿no? También. El detalle es que si tú lo hablas aquí en México bajo la directriz que se está manejando el gobierno actual, el ejecutivo actual, pues sí va al revés de la tendencia actual, ¿sí? Vemos que sí se trata de meter el combustóleo o el carbón o ese tipo de energéticos cuando vemos que deja tú la parte ecológica, que es una parte fundamental, y entendemos que acaba de pasar el Día de la Tierra y sabemos los impactos que tiene, pero dentro de la parte económica pues ni siquiera es lo más eficiente y lo más barato, ¿sí? Entonces, pero lo tratan de acomodar porque como ahorita Pemex sigue produciendo su producto, pero no lo puede acumular al mercado mundial porque ya nadie se lo quiere comprar, porque todos los demás países ya están transformándose a otro tipo de matriz. Entonces ellos ya no saben qué hacer con ese producto y por eso lo tratan de acomodar a la fuerza aquí en México. ¿Qué tan lejano ves tú esa transición? Vemos, pues estamos a 5 horas, ¿no?, de la región carbonífera de Coahuila, donde se produce el 99% de carbón de este país. Este tipo de transiciones, comparados con otros países, ¿lo ves lejano todavía o está rezagado? De hecho, estábamos en punta, éramos de los principales inversionistas en energías renovables en el mundo. Por ejemplo, en 2015, 2016, llegamos a ser el 5º país con mayor inversión de energías renovables a nivel mundial, por encima de países potencia. ¿Por qué? Porque entendemos que México es privilegiado desde muchos aspectos. Está en una zona donde podemos recibir tanto la parte de energía solar como parte de energía eólica, maremotriz, geotermia, muchísimas formas, no nada más puro solar. Y de esta manera hay pues estamos rodeados por un Golfo de México, por el Pacífico. Es mucho lo que se puede aprovechar. Lo que pasa es que se den las condiciones, no necesariamente que el gobierno tenga que meter dinero, simplemente que quite las trabas para poder dar esa situación, porque de que es rentable, por supuesto que es rentable. ¿Hoy por hoy existen esas trabas? Actualmente lo que pasa es que con esta incertidumbre que se tiene de que si se aprueba o no se aprueba, se quieren cambiar las reglas del juego, obviamente muchas empresas detienen porque saben que es una inversión de miles de millones de dólares y que al momento de hacerlo, como se estaba, por ejemplo, el discurso que se iban a cancelar todos los contratos, que no se iba a hacer ningún tipo de indemnización a las empresas que ya habían invertido, pues obviamente las empresas se detienen y dicen, oye, ¿sabes qué? Hasta que no vea algo de claridad, yo no meto un peso. No sé, David, si nos pudieras platicar a lo mejor algún caso de algún país que tú digas es ejemplar en cómo está trabajando el tema. Actualmente, por ejemplo, vemos varios países, de hecho, la mayor parte de los países en Europa han estado apostando poco a poco por tener mayor sustentabilidad. China es de los países que más está invirtiendo en eso. De hecho, es de los principales productores, por ejemplo, de energía solar y también parte de energía eólica. Y ellos están transformándose, pero ellos, por ejemplo, sí tienen mucho que ver la parte de la ecología. Porque, bueno, ahorita se nos hace común ver los cubrebocas, nosotros. Pero recordemos que en China prácticamente siempre usaban cubreboca, pero no por una situación de enfermedad de coronavirus o de gripa. Era por el smog y todas las partículas tan pesadas que se tienen allá. Sí. Allá prácticamente de repente había momentos en el cual la ciudadanía no podía salir a la calle porque era demasiado contaminado. Ellos han tenido que ir haciendo una transición porque saben que si no la hacían se iban a morir, pero por los contaminantes que se tenían. Claro. Entonces, China ha tenido esa parte. Y créeme, igual, insisto, México era un ejemplo.
O sea, y hasta hace no mucho, te estoy hablando hace 6 años, 7 años. Entonces, por eso sí se ve esa posibilidad. Sí. Muy bien, David, pues ya prácticamente para cerrar, además de pedirte un comentario final, preguntarte qué esperar en estos próximos 3 años en el tema eléctrico, energético. Yo desafortunadamente creo que de aquí a 2024 voy a ver incertidumbre. Eso yo creo que va a ser clave. Yo sinceramente veo poco probable que se vaya a ver grandes inversiones, porque las empresas van a esperarse hasta ver cómo se define la próxima administración federal. Probablemente veamos algunas ampliaciones o seguimientos a proyectos que ya estaban previamente encaminados, pero nuevas inversiones lo veo poco probable hasta que se defina qué va a pasar en 2024. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias a David Guerra Carrasco, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, maestro en Administración y Dirección Internacional y director general de la empresa Tecnología Solar. David, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara, nos encontramos en la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.